Las semanas pasadas hemos estado viendo de la ofrenda en esta reunión. Hoy queremos cambiar un poquito el tema en situación de provocar milagros. Las ofrendas provocan milagros, pero quiero seguir hablando de provocar un milagro para usted desde otra plataforma. Voy a hacer mi mejor esfuerzo para hacer lo más rápido posible. Yo soy Hechos. En nuestra declaración de visión como iglesia, específicamente en el propósito, hemos hablado de que el modelo de esta iglesia a imitar, porque no hay nada nuevo bajo el cielo, el modelo de esta iglesia a imitar es el modelo de la iglesia del libro de los Hechos. ¿Y por qué? Porque es el grupo original, es las personas a quienes Jesús les dijo cómo hacer iglesia. Nosotros hemos tomado cómo hacer iglesia de Europa en los primeros 400 años y en los últimos 100 años hemos tomado nuestro modelo de hacer iglesia de Estados Unidos, más específicamente, pero pienso que es bueno que nosotros volvamos a pensar en la iglesia de Hechos, porque es un movimiento que ha trascendido y que lleva más de 2000 años y que ellos de plano hicieron algo bien. Hablando un poco de política, piense usted en algún partido político que haya gobernado. Ya se percató de que los partidos gobiernan y mueren normalmente, y el partido de gobierno probablemente se va a extinguir muy pronto. Quizás alguno de ustedes se acuerda del MAS, de la DC, del FRG. Se murió el caudillo, se acabó el caudillo y se acabó el movimiento. Pero la iglesia empezó en unas situaciones bien interesantes. En Hechos capítulo 1, versículo 9, dice cómo empezó. Y no le voy a dar chance a que usted lo busque, sino que voy a empezar a leer, y si me quiere seguir, ahí están las pantallas, porque para aprovechar el tiempo. Después de decir esto, Jesús había estado hablando con su gente, pero inmediatamente que él termina de dar ciertas instrucciones, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Y mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, yo me imagino así, tal vez Pedro ya tenía una visión deficiente. Me fui a hacer el examen de la vista para renovar mi licencia y me dijeron que ya no tengo 20/20. Ya tengo 20 algo que no le voy a decir porque eso es cosa mía. Mientras ellos se esforzaban por ver ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos, como que estaban en un grupo mirando al cielo, y de repente ven a dos ángeles y les dicen: hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están parados allí mirando al cielo? ¿Por qué pregunta esto? La respuesta es muy obvia: porque el Redentor, el hombre que nos ha marcado, el Dios encarnado, se está yendo. ¿Cómo es posible que volvamos a ver a otro lugar? Pero la pregunta de los ángeles tiene mucho que dejarnos a nosotros, porque nos enseña que no debemos de vivir de las glorias pasadas, no debemos de vivir pensando en que el pasado fue mejor, sino que el futuro que Dios tiene para nosotros puede ser mucho mejor, porque tiene una misión para nosotros, porque Dios quiere que nosotros hagamos algo. Esa es la enseñanza que los ángeles empiezan a dar. O sea, cualquier otra persona se hubiera melancolizado viendo ahí, se fue Jesús, ¿qué va a pasar ahora? Pero ellos enseñan y dicen: ¿por qué están viendo ahí al cielo? Jesús fue tomado entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera que lo vieron irse. Y así como nada, los ángeles se van. Y ahora quedan este grupo de personas mirándose a la cara. Enfrentar una realidad es difícil, no es fácil. Enfrentar la realidad es difícil. Muchas personas no salen de sus problemas porque no enfrentan su realidad. Tratan de ignorarla, tratan de pensar que si no la piensan, no está allí. Pero estos hombres se miran unos a otros, y yo pienso que la pregunta que surgió en muchos de ellos en esta rueda es: ¿y ahora qué, mucha? Sobre todo porque Jesús, contrario a lo que pueda decir cualquier organización religiosa, no dejó un encargado. Sí le dijo a Pedro: mira, cuida mis ovejas. Pero no le dejó el título de pastor.
No lo dejó como o formalmente. No tenían no les dejó un organigrama, no les dijo, bueno muchachos, miren, la onda va a ser así. No les dejó una estructura, simple y sencillamente les dejó su palabra. Piense por un momento que en esta situación hubiera sido muy fácil que todo acabara para nosotros, que ellos dijeran, no muchachos, si ya se fue, yo necesito ver qué hago, yo me voy a regresar a pescar. No, yo me voy a regresar a colectar impuestos, hubiera dicho Mateo. Y así cada uno de ellos tenía alguna razón y alguna excusa para salirse del movimiento y decir, Jesús se fue. ¿Cómo superamos eso? Sobre todo que no había una estructura. Sin embargo, estos hombres y mujeres que habían allí, porque también había mujeres, empezaron un movimiento en el poder del Espíritu Santo que ya lleva más de 2000 años. Sencillamente maravilloso. Quiero decirle que usted y yo hoy estamos aquí aguantando calor por algo que estos hombres comunes y corrientes como usted y como yo, no hombres con superpoderes maravillosos, pero hombres comunes y corrientes hicieron bien. Algo que nosotros podemos hacer, y de eso le quiero hablar. Le quiero compartir dos cosas. Número uno, y esta es una constante, le voy a dar un ejemplo, pero esto es una constante a lo largo del libro de Hechos. Estos hombres se miraron unos a otros y dijeron, tenemos dos opciones. Una, o hacemos lo que Jesús nos dijo, o calabaza, cada quien para su casa. Y decidieron, gracias a Dios, hacer lo que Jesús les había dicho. Y entonces empiezan a vivir una serie de situaciones. Yo le voy a llamar transformación. Estos hombres, a partir de las enseñanzas del Mesías, vivieron una vida de transformación. No fue fácil, no fue light, fue bien difícil porque ellos se encontraron con muchos retos a lo largo de su vida. Pero habían conocido a Jesús y Jesús había demandado un cambio de ellos. Y estos hombres aceptaron ese reto y decidieron vivir a lo largo de su vida una vida de transformación que fuera visible a las personas que les rodeaban. Eso es una cosa que sucede una y otra vez en el libro de Hechos. Personas que empiezan de una manera X, pero que terminan de una manera muchísimo mejor. A pesar de que, al igual que usted y yo, tenían situaciones y circunstancias muy difíciles de enfrentar. Especialmente porque nosotros, gracias a Dios, el problema mayor para reunirnos hoy es el calor. Pero si estuviéramos en Siria, el problema mayor para reunirnos hoy sería el grupo ISIS. Si estuviéramos en Irak, el problema más grande para reunirnos hoy sería la guerrilla, que fue precisamente lo que estos hombres enfrentaron. Yo recuerdo en los años 80, ¿cuántos de ustedes fueron cristianos en los años 80? Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes vivieron los 80? Los 80 tienen la mejor música cristiana y del mundo. Yo recuerdo que en los años 80 y aún en los años 70, todavía recuerdo los años 70, Dios era muy poco lo que se oía de Dios. El terremoto fue algo que marca un antes y después para nuestro país. Pero en ese momento, ser cristiano evangélico era sinónimo de ser íntegro. La gente buscaba emplear cristianos evangélicos. Eran pocos, pero eran buenos. Y yo no sé si usted pensará que esa tendencia se maneja ahora todavía. Lo dejo a su discreción. Perdimos el poder de la transformación cuando nos incrementamos en número. Vamos a ver un caso de Hechos, como le había dicho. En el capítulo 4, versículo 36, vemos una vida de transformación. Por ejemplo, dice el escritor, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Todas las escrituras de hoy son de esa versión. Había un tal José, a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre de Bernabé, que significa hijo de ánimo.
Por una mal copia del libro de Hechos nos ha costado hacer la conexión, pero este Bernabé o José, como se le conoce, es el segundo Bernabé en la Biblia. El primero pues era el hijo de Jacob. Este José, que después se llamó Bernabé, fue el mismo que un día Pedro se puso de pie y dijo: bueno, muchachos, somos 11, pero Jesús dijo que fuéramos 12, vamos a elegir. Y entonces les parecieron dos personas. Les pareció un cuate que se llamaba Matías, como el nombre de tu hijo, y otro que la escritura le llama Barnabás o Barnabás ahí, pero es este mismo. Y entonces hacen una elección no democrática, echan suertes y la suerte sale con Matías. ¿Cómo se hubiera sentido usted si fuera una persona que está lista en la iglesia, la llaman para un puesto y de pronto le dicen: no, vos no, mejor aquel? Este fue un hombre que tuvo que enfrentar el rechazo. Por si fuera poco, era de Chipre, y los chipriotas en ese momento habían dado origen a los filisteos. Los filisteos eran de la isla de Chipre. Entonces no eran muy bien vistos, no se les miraba muy bien, se les miraba así como fea la cosa. Pero este hombre no se da por vencido. Sigamos leyendo de este hombre. Él pertenecía a la tribu de Leví, o sea, era alguien que podía haber sido sacerdote y era oriundo de la isla de Chipre. Mire, vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Este hombre no se detuvo a pensar en las circunstancias externas, ni en el rechazo, ni en los problemas que tenía. Este fue un hombre de transformación. Querido hermano y hermana, lo que quiero dejar en su vida es que cuando nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, debemos de empezar una vida de transformación. No debemos de quedarnos al igual de como éramos. No debemos, mire, cuando usted se convierte al Señor Jesucristo, a lo mejor usted sintió algo, pero yo le aseguro que también al otro día usted sintió las mismas ganas de enojarse, de estar triste, de ser todas las cosas que Dios espera que usted cambie. Porque recibimos a Jesús por gracia y por fe, y luego empezamos una vida de caminar y de cambiar. La vida con Cristo es una vida de cambio, no es una vida de quedarse estático, es una vida de ir de menos a más. Y esta fue la razón por la cual la iglesia sobrevivió el Imperio Romano. Esta es la razón por la cual hoy, 2000 años después, nosotros seguimos aquí, porque esos eran hombres y mujeres comprometidos con una transformación personal. Como creyentes no deberíamos de acostumbrarnos a ser los mismos de siempre. Deberíamos de tener un reto de ser mejor en cuanto al modelo que Dios nos ha enseñado. Lo cual me lleva a decirle algo: la transformación no es un evento, no es que usted fue a un lugar y lo oraron y usted cambió. Aunque hay milagros, yo no me aparto de eso, pero lo que quiero dejarle en su corazón es que estos hombres se transformaron por el poder de Dios en sus vidas, por la enseñanza de las Escrituras y por la disposición que ellos tuvieron a someterse a un proceso. La transformación no es un evento que ocurre en el Congreso, ni fue un evento que le pasó el día que usted recibió a Cristo, aunque ahí se dio el banderazo de salida. Los eventos son importantes, pero la transformación es un proceso de vida. Es un proceso de entender en que necesitamos convertirnos en la persona que Dios sabe que podemos ser. Es un proceso en donde usted intenta ser mejor, pero no que los demás, sino de la versión que usted tenía de usted antes. No se compare con los demás. No procure ser mejor, porque cuando nosotros procuramos ser mejores que los demás, lo que entra en nosotros es un poquito de orgullo. Procure ser una mejor versión de usted mismo continuamente. La transformación es un proceso, y es un proceso de dejar de ser niños espirituales.
hay un clamor. Jesús dijo, háganse como niños. Pero Pablo nos da la secuencia a esto, porque debemos ser niños con respecto al pecado y a la malicia. Pero debemos de crecer y madurar con respecto al entendimiento y la madurez. Porque yo le pregunto, ¿los niños son egoístas o no? Muestre un niño que no es egoísta. Y yo le mostraré a alguien. No le puedo mostrar a nadie. Miren lo que dice Corintios 14:20. Amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas. Sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. La transformación es un proceso que exige que usted se pelee continuamente con usted mismo para llegar a estar en paz con usted mismo. Sé que es una paradoja, pero se la dejo ahí para que la piense. La transformación es un proceso. Y si usted intenta meterse a proceso, yo le garantizo una cosa: usted va a fallar. Y de eso se trata. Si usted intenta ser una persona mejor, usted va a fallar. De eso se trata. Sí, no se trata de que usted sea una persona perfecta. Se trata de que usted sea una persona como la que Dios quiere que usted sea. Si usted se mete a un proceso de transformación, usted va a fallar. Usted la va a regar. Este fue el caso de Pedro. Pedro le falló a Jesús innumerables veces. Pero ¿sabe una cosa? Se levantó cada una de esas veces. Así que no importa cómo esté su vida, ni cómo usted, cuántas veces falle. No estoy diciendo que no veremos algunas consecuencias de eso. Muchas veces veremos las consecuencias de nuestros fallos. Pero lo que estoy diciendo es que no importa fallar si estamos tratando de transformarnos. Y Dios siempre le va a dar una oportunidad de levantarse a usted. Lo único que puede cambiar esa oportunidad de Dios a levantarse es la muerte. Si usted se muere, ya no tiene oportunidad de cambiar. Por eso, si usted abrió sus ojos hoy, en la mañana, es que Dios le estaba diciendo, hoy puede ser mejor. Y si con el favor de Él los llega a abrir mañana, es que Dios le está diciendo, hoy puede ser mejor. Cuando Dios identifique que usted no va a cambiar, o ya no tiene que cambiar, se lo va a llevar el Señor. Sí sabe de qué estoy hablando, ¿verdad? Se lo va a chupar la muerte, pues, la bruja, eso. No, la bruja no. La calaca. A eso me refiero. Me refiero a que cuando Dios identifica que no podemos, que no queremos cambiar y no lo vamos a hacer, o nos vamos, o cuando Él identifica, hey, está listo para irse, cumplió su propósito. Ok, dos cosas le dije yo. Número uno es vivir una vida de transformación. Pero la segunda cosa, entro allá de una vez, es la obediencia al mandato de Jesús, de vayan y hagan discípulos. La iglesia de Hechos se destacó porque vivieron una vida de transformación, uno, y luego porque hicieron caso al mandato original de Jesús. Cuando van de regreso a Jerusalén, dos cosas van en la mente de aquellos. Dos cosas están permeando sus conversaciones. Número uno es el mandamiento de Jesús de hacer discípulos, de Mateo 28, se los acaba de decir. Y la otra cosa es que Jesús les ha dicho, no lo hagan todavía hasta que venga el Espíritu Santo. Ese día de Pentecostés, estoy presumiendo, una semana después de que Jesús se va. Una semana después de que Jesús se va, ese día Pentecostés sucede, pero ellos reciben un poder distinto, un poder que nos fue otorgado a nosotros cuando creímos en Jesús, pero que necesita ser activado, que necesita ser empoderado y que necesita ser usado y trabajado, el poder del Espíritu Santo. Pero ese momento ellos reciben el poder del Espíritu Santo y empiezan a deambular por las calles. Había una fiesta que se llamaba Pentecostés y por lo tanto habían muchos judíos de muchas partes del mundo que hablaban la lengua de las partes de los países donde vivían y hablaban el arameo, la lengua de Israel en ese entonces. Y los discípulos de Jesús han recibido una infusión de poder tal
final de Jesús es un milagro, es un evento en su proceso de transformación, que salen hablando en otras lenguas. Y las lenguas que hablan son precisamente las lenguas de estas personas que pueden entender. Y se maravillan. Y hay una conglomeración. Se forma una gran cantidad de personas pidiendo renuncia ya. Más o menos algo así, frente al templo, frente al palacio. Y Pedro se levanta. Y lo primero que hace, por eso yo le quiero decir a usted que nuestro país está inmerso en problemas muy serios, muy complicados, muy difíciles de sobrellevar. Pero yo le quiero decir a usted que Cristo Jesús sigue siendo la salida y la hoja de ruta para enfrentar esos problemas. Pero nosotros tenemos que vivirlo, nosotros tenemos que hacer algo al respecto. Y si usted en algún momento recibe un llamado para ser parte de involucrarse y tirarse para diputado, yo lo voy a apoyar, eso sí, siempre y cuando usted se mantenga fiel en las cosas del Señor. Creo que tenemos que pensar en eso. Yo no me voy a postular. ¿Oyó? No, el tema no va ahí. Pero lo que le quiero decir es que en el conglomerado Pedro empieza a hablar y dice: miren, muchachos, lo que pasa es que ustedes crucificaron a Jesús y hay una salida, y la salida siempre va a ser Jesús. Cristo es la respuesta para el mundo hoy. Eso sigue siendo vigente. Eso sigue siendo vigente. La respuesta es Jesús. La respuesta es volvernos como país a Dios. La respuesta es entender la palabra de Dios, entender el término de lo que la justicia es. La respuesta es no pervertir la justicia. La respuesta es la honradez. La respuesta, pero todo eso lo representa la persona de Jesús. Y 3,000 personas dicen: yo quiero eso. Y empieza un movimiento de avivamiento que duró 20 siglos ya. 20 siglos. ¿Usted conoce algún movimiento que ha durado 20 siglos? Debe de haber, no sé, no se me viene a la mente ninguno, pues si hubiera, pero la iglesia sigue así. Más de 1,000 millones de personas se confiesan ser seguidores de este hombre o parte de esta iglesia. Y lo que veo a través de la historia, de leer la historia en el siglo III, en el siglo V, en el siglo X, en el siglo XV, específicamente en el siglo XVIII en Inglaterra, en el siglo XIX en Estados Unidos, es que cada avivamiento, y por avivamiento lo defino como la manifestación del poder de Dios a un grupo, cada avivamiento hubo siempre presente personas que vivían una transformación y que estaban dispuestas a compartir su fe. No hay avivamiento sin que las personas compartan su fe. En Hechos 13 vemos un caso. Pablo y Bernabé van a una ciudad, y en esa ciudad empiezan a ir a la sinagoga. Pero un día, dice el verso 42, cuando Pablo y Bernabé salieron de esa sinagoga, las personas le suplicaron que volvieran a hablar sobre ellos esas cosas la semana siguiente. Muchos judíos y devotos convertidos al judaísmo siguieron a Pablo y a Bernabé, y ambos hombres los exhortaban a que continuaran confiando en la gracia de Dios. A la semana siguiente, casi toda la ciudad fue a oírlos para predicar la palabra del Señor. ¿De qué Señor? De Jesús. De Jesús. Yo creo que está muy bien que usted vaya y participe en las cosas cívicas que tenemos que hacer. Creo que debemos de pronunciarnos. Creo que debemos de decir. Creo que debemos de orar y pedir justicia y ser congruentes. Pero si usted no da testimonio de quién usted es y de lo que usted es, un movimiento político nuevo no es lo que necesita este país. Este país necesita un movimiento temeroso de Dios que permee cada estructura, que entre a finanzas, que entre al Congreso. Porque necesitamos Congreso, porque necesitamos finanzas. Bueno, no mucho el Ministerio de Finanzas, porque eso solo para cobrarnos impuestos sirven. Pero eso es otro tema y otro día le cuento de eso. Pero necesitamos justicia. Necesitamos hombres justos
en la policía. Le contaba a usted el caso. A inicio de año tuvimos una situación y los llamamos a los policías. Evelyn me hizo el favor de llamarlos porque Evelyn, si usted tiene problemas y necesita a la policía, hable con Evelyn. Cuando yo llegué a la iglesia corriendo, como a las 11 de la noche, habían 2 radiopatrullas y los policías estaban ahí. Díganos qué hacer, jefe, díganos qué hacer. Tranquilo, sereno, moreno, les dije. Y entraron, hicieron su trabajo y empezamos una relación. Así que a los de la comisaría 14, creo que es la que está aquí, ¿verdad? 15, perdón. Ellos me dicen, hermano pastor, me dicen. Y yo le digo a uno de ellos el otro día, mire, usted ya recibió a Jesús en su corazón. Ya, me dijo, ya. Sí, porque si usted si se muere se va al infierno si no lo ha recibido, le digo yo. Sí, yo sé, me dijo, ya lo recibí. Que Dios me perdone cuando tenga que matar a algún ladrón, me dijo. Usted dele con ganas, le dije. No, son bromas. Era broma, hermano. Queridos hermanos, debemos de llegar con nuestra fe a todos lugares. Solo Dios tiene una salida para este país. Solo Dios. Un partido político no va a lograr eso. Eso solamente lo va a lograr Dios. Por eso este año, y enfilándome a terminar ya casi, nosotros nos propusimos un objetivo. Y el objetivo de este año como iglesia, si usted recuerda esa pantallita, le vamos a usted a proponerse muchos objetivos financieros. Y montamos este pizarroncito ahí en donde usted llenó una boleta y pusimos todos los retos que usted puso ahí de los colores que están: azul para financiero, verde para salud, anaranjado, sin querer ver nada con el partido de gobierno, para lo familiar. No es ninguna... es un color primario, dijo alguien, ¿verdad? El morado para la espiritualidad y el objetivo rojo para iglesia, y el amarillo era por si usted tenía algo que no se cubriera ahí. Y pusimos todos los papelitos ahí, de manera que yo he visto con mucho gozo que hay algunos papelitos que se empiezan a mover. Esto es de ustedes. Esto es para que usted venga un día y yo alcancé mi objetivo financiero y ¡pum! Ponga el papelito donde tiene que ir. Eso es de ustedes. Pero el rojo que está ahí es un objetivo de alcanzar a 100 personas nuevas para el reino de Dios, para que empiecen una vida de transformación. Alcanzar a 100 personas nuevas se me hace muy congruente con lo que la gente de Hechos hizo. Se me hace muy congruente con decirte a ti y a mí lo que el apóstol enseñó en Efesios capítulo 3 o 4, en donde dice que la función de los líderes, de los ministerios, apóstoles, proféticos y etcétera, etcétera, es la de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Y recordarte que son los santos los que tienen que hacer la obra del ministerio, los que tienen que vivir su fe, los que tienen que compartir su fe con otras personas y ayudar a otros a empezar una vida de transformación. Sí, Dios quiere cambiar a Guatemala. Sí, Dios tiene algo mejor para este país. Pero no es una cuestión de masas, es una cuestión individual que va de persona en persona. Cuando alguien conecta que no debe robar, que no debe de engañar a su mujer, cuando alguien conecta que debe tratar bien a los empleados, cuando alguien conecta que debe tener misericordia, que debe de etcétera, etcétera. Cuando conectamos la Biblia y la empezamos a vivir, eso uno a uno, hormigamente, va a traer transformación. El otro día estaba en el tránsito, y usted sabe que aquí los chapines no nos gusta dar la vía. ¿Cuántos chapines que les gusta dar la vía hay? Yo no sé, pero deben de ser muy pocos. Y yo soy de esos chapines que no les gusta dar vía. Tengo que decirlo. He estado trabajando en dar vía. Me cuesta más dar vía que dar una ofrenda.
Me cuesta más dar la vía que dar cariño, ¿verdad? Pero he estado trabajando en eso. Pero ese día yo necesitaba la vía. Y estaba yo pensando, ¿cómo me le meto? Porque usted sabe, aquí en este país, para que nos permitan meternos a una calle principal, nos tenemos que meter, ¿verdad? Y estaba yo pensando, ¿y cómo hacer cuando alguien se paró, me pitó, me alumbró y me sacó la mano y me dijo así? No me mentó a mi madrecita, sino me dijo, pase, ¿ah? Yo me saqué el teléfono, le quería tomar foto al hombre porque era la excepción y no la regla. Una persona así, una persona, me hizo el día a mí. Dije yo tengo que hacerle el día a 5 otras personas. Y anduve buscando ese día a quién darle vía. Queridos hermanos, eso es la transformación, es de una persona. Es una persona, es con que alguien conecte que Jesús es el Señor y tiene otra manera de vivir para ellos. Ese es el punto. El 31 de mayo es domingo, el último domingo de mayo. Esperando que ya baje un poquito el calor. Tenemos un domingo de acción. Y yo quiero que usted se prepare y que le eche el ojo a alguien que usted pueda traer a escuchar la palabra de Dios. El 31 de mayo, no lo olvide. Estamos a 5 domingos para que usted invite a alguien y que venga a escuchar de Jesús y del amor de Él y de la transformación que Él puede lograr en su vida. Este arroz ya se coció y yo quiero cerrar la charla de hoy, la prédica de hoy. Quiero cerrar el negocio, pero quiero cerrarlo con 2 preguntas. For you, como dicen aquí en Guate, for you. 2 preguntas for you. La primera es, son preguntas individuales, ¿verdad? Y voy a asumir que ya conocemos a Cristo. ¿Cuántos ya conocen a Cristo? Levante la mano con riesgo de desodorante. Espero que se haya echado un buen desodorante. Levante la mano. Eso. Ok, gracias. Primera pregunta es, por aquí me llegó el olor de algunos que no se echaron. Primera pregunta, así quiero terminar. ¿Cómo vas con tu transformación personal? ¿Cómo vas? ¿Cuál es tu estado? ¿Tienes conectado eso? ¿Que Dios está esperando que te transformes? ¿Que debes de ser? La Biblia dice que la luz del justo es como la luz de la aurora. En el volcán es muy fácil de ver. Usted está esperando el amanecer en el volcán. Los que han ido no me dejarán mentir. Uno está ahí esperando que uno va a esperar el amanecer ahí, ¿verdad? Y de repente hay como claridad porque hay un reflejo. Y está uno esperando y de repente, ¡pum!, un rayito le da en la cara a uno. La tierra ha dado la vuelta y el primer rayo de sol llega. Pero es muy tenue. Si usted ha ido al volcán de agua a esperar eso, sabrá que es muy frío. Así que vamos a esperar la salida del sol emponchados. Eso sí, ya como las 8 de la mañana uno se empieza a quitar el primer poncho. Al mediodía es muy caliente porque la luz es más fuerte. Así es el justo. El justo empieza con una lucecita. Empieza con una lucecita que todos se ríen de él. Decís que sos creyente. No tenés nada, ¿qué? El problema es que si usted ya tiene tiempo de ser cristiano y todavía no, su luz es muy chiquita. Ojo, tiene que trabajar en su cristianismo. Tiene que trabajar en su fe. ¿Cómo va tu transformación? Es tan fácil en el método, en el punto de la transformación decir sí, pero yo tengo que esperar a que estos cambien primero, que se porten mejor. Es que usted no conoce a mi marido, usted no conoce a mi mujer, pastor. Yo no puedo cambiar porque esa mujer es el diablo, ese marido es Satán encarnado. Pero Dios se relaciona contigo individualmente y será un proceso individual. Necesitamos transformarnos. Y la segunda pregunta que le quiero hacer, saber a dónde fregados me fui, ¿verdad? Perdone. ¿Ya has pensado en que el mandamiento de ir y hacer discípulos es para ti? ¿Es para mí? Aunque nos hagamos los locos, aunque digamos ese no es mi ministerio, sobre eso nos van a examinar un día. Nos van a examinar un día cuando ya no haya chances retrasadas. En tercero básico
Yo dejé 5 retrasadas. Si hubiera sido hoy en día, hubiera perdido el año. Dejé Biblia, de verdad. Dejé educación física. Dejé artes plásticas porque eso sí es del diablo. Dejé contabilidad porque no me gustaba. ¿Y cuál otra dejé? Ya le dije Biblia, ¿verdad? Esa es la que más risa me da. Así que cuando me llegué a examinar de esas 5 retrasadas, en enero las saqué todas con buena, especialmente la de Biblia. 61 me dio el profesor. Pero mi examen de educación física, cuando yo llegué, el maestro me dijo, el examen de educación física consiste en traer una pelota de básquet. Para mañana, me dijo. Yo llevé una de esas Lucky, ya no sé si existen, pero era de las más chafas y garras que habían. Mi amigo llevó una Super K, que eran las mejores. Él sacó 100, yo saqué 70. Ese fue nuestro examen de retrasada. Esas retrasadas son para reírse. Yo me reí de eso. Ahí mis papás no muchos se rieron de eso. El día que se enteraron tampoco yo me reí, porque no fue una cuestión de gozo. Pero lo que le quiero dejar en su corazón es de que un día nos vamos a entrevistar con Dios en función de este mandamiento, específicamente con Jesús. Y nos van a hacer un examen en donde no va a haber lugar para retrasar. Quizás estamos muy impresionados de la gente que testifica de Jesús de una manera X y que salen en la televisión y que se le convierten. No, sí, pero ese no es usted. Usted es distinto. Y con los dones que usted tiene y con los dones que usted es, con la persona que usted es, eso Dios lo puede usar.